Desde la sombreriza intentaron ingresar por la fuerza a Palacio Legislativo para presenciar la discusión de la reforma electoral que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, aseguró que fue diseñada con dedicatoria especial a este movimiento. Tras la aprobación de la reforma al Código Electoral y a la Ley de Justicia Electoral sin cambios, Quirós García advirtió que analizará las acciones legales que implementarán. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró injustas algunas de las disposiciones que se incluyeron en el Código Electoral del Estado, al advertir que limitarán la participación de los candidatos independientes. La reforma electoral incluyó la nulidad de una casilla por injerencia del crimen organizado y la obligación de aspirantes a candidatos a presentar su carta de no antecedentes penales, así como de no sanción por hechos de corrupción. Por votación unánime y sin discusión alguna, diputados locales aprobaron diversas reformas que homologan la Constitución local con las disposiciones federales en materia de ejercicio presupuestal, austeridad e integración de los ayuntamientos. Tras renunciar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías aseguró que busca generar piso parejo en la contienda interna de Morena y evitar ser considerada como la candidata oficial que es respaldada por el gobierno del estado. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, rechazó confirmar si dejará el cargo para participar en el proceso para la designación de la candidatura al gobierno de Michoacán, al aclarar que todavía no hay convocatoria ni lineamientos. Con un llamado a que busquen la vía del bien y la legalidad para alcanzar el crecimiento profesional, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar encabezó la entrega de la condecoración al mérito juvenil a jóvenes morelianos destacados. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Postdata. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves 28 de mayo. Le invito a que se quede con nosotros para que conozca a detalle todo lo que le hemos presentado ya en este avance informativo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y también en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, pero en este caso en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente también de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Esta mañana la estamos arrancando a 16 grados, nos dice el meteorológico que será una mañana soleada, estará nublado por la tarde, hoy no hay proyectadas lluvias, no se tiene ahí alguna probabilidad, y la temperatura máxima que alcanzaremos 29 grados para que usted lo tome en cuenta. De nuevo, una vez más tendremos pues un día caluroso. Y vámonos con los detalles, porque pues está claro que los partidos políticos le tienen en este momento pánico a Grecia Quirós y el movimiento del sombrero. Con mayoría de votos de Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Verde Ecologista, a lo cual también se sumaron el Partido Acción Nacional y el PRD, el Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Electoral y a la Ley de Justicia Electoral del Estado que impone restricciones mayores a las candidaturas independientes. Esto provocó protestas, gritos e insultos del movimiento del sombrero para los partidos, para los legisladores. Generaron pues unas restricciones que le complican a los candidatos independientes, pero que en específico lleva toda la dedicatoria para complicarle la participación al movimiento del sombrero. Aquí los detalles. Alfredo Anaya, a favor. Sandra Arreola, a favor. Salas Valencia, a favor. Alfonso Chávez, a favor. Con mayoría de votos de Morena, PT, PRD, PAN y la representación parlamentaria, el Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Electoral y la Ley de Justicia Electoral del Estado
que establecieron restricciones a las candidaturas independientes, lo que motivó gritos e insultos de integrantes del movimiento del sombrero hacia los legisladores, además de que mantuvieron cercado el Congreso de Michoacán prácticamente toda la mañana de este miércoles. Palacio Legislativo cerró sus puertas cerca de las 10 de la mañana ante la llegada de simpatizantes de la sombreriza, lo que provocó que el presidente de la mesa, Baltasar Gaona García, solicitara la intervención de la fuerza pública, que finalmente nunca hizo su aparición. Tras algunos minutos se permitió el acceso a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, quien dialogó en privado con los coordinadores parlamentarios, y luego anunció que sería el Pleno el que tendría la última palabra en las propuestas de reforma que consideró de clara dedicatoria al movimiento del sombrero. Hay algunos específicamente que nos afectaría como movimiento, que es el tema de los símbolos, el tema de los colores, el tema de poder tener una coordinación interna como movimiento, el tema de poder compartir, o sea, por ejemplo, que si la compañera lleva una candidatura, pues por ningún motivo va a poder pararse en otro lugar de otra candidatura independiente, porque tendrá que ser sancionada o en su momento tendrá que pues dejar el tema de la candidatura. Entonces son medidas extremadamente muy fuertes para los candidatos independientes, y es donde les hemos pedido que tengan un poquito de conciencia. La alcaldesa se trasladó luego a la sesión plenaria, en donde solo hubo 2 pronunciamientos en tribuna. El primero del diputado de la sombreriza, Carlos Bautista Tafoya, quien reclamó los términos del dictamen. Acusó a legisladores de pretender bloquear al movimiento independiente para proteger a los partidos políticos, bajo una lógica del miedo de perder la elección del 2027. Esta reforma nace del miedo a perder en este 2027, miedo a ser el primer estado con una ciudadanía verdaderamente organizada, miedo a un movimiento que nuestro líder, en paz descanse, Carlos Manso, sembró con una causa. Pensaron que quitándolo del camino todo terminaría. Pensaron que el miedo iba a apagar el movimiento, y ahora siguen creyendo que cerrándole la puerta a las candidaturas independientes van a detenernos. Pero hay algo que no han entendido ni los partidos políticos ni ustedes, y es que no son dueños de la democracia y jamás tendrán derecho de frenar la fuerza del cambio ciudadano. A nombre del partido Morena, la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel aseguró que la reforma fortalece la certeza jurídica, la legalidad y la equidad democrática, garantizando reglas claras para todos y todas, pero en especial delimitando los alcances de las candidaturas independientes, evitando simulaciones e interpretaciones a conveniencia que puedan generar inequidad frente a los partidos. Hoy los llamados independientes quieren jugar con reglas del partido, cuando claramente no lo son. Pretenden utilizar insignias, colores y símbolos que los identifiquen como un solo movimiento en todo el estado, simulando una estructura partidista que la ley no les reconoce. Son ellos quienes quieren una ley a modo, aprovechándose de algunas lagunas legales que precisamente debemos aclarar antes del próximo proceso electoral. Sin mayor discusión, la reforma se aprobó en términos generales con 34 votos a favor y 3 en contra, aunque el priista Guillermo Valencia Reyes reservó 7 artículos para dejar sin efecto los cambios relacionados con las candidaturas independientes. Y bueno, pues como todos ustedes saben, mi amistad con Carlos Manso pues me obliga a cambiar el sentido de mi voto con una reserva. Y yo quisiera, compañeras y compañeros, nada nos pasa con que quitemos del paquete todo lo que tenga que ver con los independientes. Hay muchas cosas positivas, como nosotros que propusimos que los candidatos a presidentes municipales queden como primeros regidores. Eso le va a dar fuerza a la oposición en los municipios. Desde el inicio, el perredista Octavio Campo Córdoba se pronunció en contra de realizar cambios al documento, al señalar que la reforma no tiene nombre ni apellido y que de parte de los independientes no hubo voluntad para trabajar el tema en comisiones. La reforma electoral que hoy estamos discutiendo y que se va a aprobar en un momento no tiene nombre y no tiene apellido. Y yo le digo al diputado Carlos Tafoya, yo no tengo miedo. Miedo me da a veces ir Uruapan.
ahí sí, miedo me da Uruapan, la verdad, miedo no tengo. Y miren que yo recorro el estado de Michoacán sin ninguna patrulla de la Sedena, de la Guardia Nacional, ni mucho menos en carros blindados. Siempre estoy solo con mi equipo. Yo no tengo miedo no tengo, diputado, no me da miedo. Los señalamientos del dirigente perredista provocaron la inconformidad de los integrantes de la sombreriza, que lanzaron insultos al legislador y al resto de los diputados, a quienes exigieron abrir las puertas del Congreso. Pero esto es histórico, porque están dejando claro los cobardes que son, están dejando claro quiénes son, y nos va a acabar con una oro en el 2017. Al cobarde que llegó aquí al Congreso por el sombrero, se le olvida, por eso está sentado. Ante el avance en la aprobación del documento, Grecia Quirós optó por abandonar el Pleno Legislativo, al igual que el diputado Carlos Bautista, por lo que Guillermo Valencia decidió retirar las reservas y la reforma fue aprobada sin cambio alguno. Entre los cambios a la legislación que afectarán directamente a los candidatos independientes es que sus campañas deberán realizarse de manera individual, autónoma e independiente. No podrán desarrollar actos conjuntos o coordinados de campaña entre sí, compartir propaganda, imagen, emblema, plataformas comunes, estrategias de promoción conjunta o eventos proselitistas. Se considerará prohibida toda forma de campaña conjunta o de alianza de facto entre candidaturas independientes que genera frente al electorado una percepción de bloque. Independientes deberán abstenerse de utilizar en su propaganda escritos, publicaciones, nombres, imágenes, emblemas, signos distintivos que estén vinculados al registro de marca comercial, publicación de nombre comercial, registro de aviso comercial, registro de marca o cualquier distintivo protegido por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está a detalle lo que sucedió ayer dentro de esta reforma. No es todo lo que involucra la reforma, pero evidentemente es de lo destacado. Hay una dedicatoria en estricto sentido para los candidatos independientes y en específico para aquellos que pretendían ir conjuntamente con el movimiento del sombrero. Les impiden, como ya nos informaba Vero García, que pueda haber una convocatoria. Por ejemplo, vamos a suponer que Grecia Quirós ya es la candidata de independiente a la gubernatura y vamos a suponer que en su gira por todo el estado llega a Morelia. Como estaba antes la ley, Grecia Quirós pudo venir a Morelia y hacer un mitin donde pudieron participar o hubieran podido participar los candidatos a los 4 distritos electorales locales, los 2 candidatos a los distritos federales, diputaciones federales, y el candidato o candidata a la alcaldía de Morelia, y todos hubieran podido participar de un acto de campaña, de un acto proselitismo, como sucedió en Uruapan, cuando Carlos Manso ganó la alcaldía. Ganaron con el movimiento del sombrero 2 diputaciones locales y ganaron la diputación federal. Así lo hacían. Hacían trabajo proselitista, eventos de manera conjunta, utilizando el mismo símbolo, el mismo nombre del movimiento del sombrero. Eso se los prohibieron para la contienda que viene. Para que no puedan utilizar nada vinculado a Carlos Manso, les prohíben usar aquello que tienen ya como marca. Recordará usted que Grecia Quirós tramitó el nombre de Carlos Manso y el del sombrero y el logotipo que se utiliza el sombrero, todo ello, todos esos elementos fueran marcas. Con eso, Grecia Quirós, su equipo, trataron de proteger el que nadie más usara esos nombres, esas figuras, para absolutamente nada, solo ellos. Sabedores de esta situación, los diputados en la ley le ponen a detalle, así como se lo comento, a detalle, que no pueden usar ninguna marca registrada en la contienda electoral. Entonces no les permiten agruparse y no les permiten utilizar los nombres que tienen como marca registrada.
Es decir, le tiene pánico Morena y aliados PT y Verde, pero se suman el PAN y el PRD al pánico al Movimiento del Sombrero. Eso está clarísimo. Los únicos dos partidos que van en contra es Movimiento Ciudadano y el PRI. Y déjeme decirle que Alfonso Martínez también se manifestó en contra de esta reforma, también señaló que había que evitar ponerle tantas trabas a las candidaturas independientes. Bueno, la lógica de Alfonso Martínez también va contra lo que piensa el Partido Acción Nacional, que es el partido que lo está impulsando ahora para ser su candidato al gobierno de Michoacán. Así pues, lo que sucedió en esta reforma, está claro que Morena, con su gobernador o el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez, le tiene pánico a las candidaturas independientes. ¿Qué le parece? Ante esta situación, simpatizantes de la sombreriza, pues intentaron ayer ingresar por la fuerza a Palacio Legislativo porque les prohibieron el paso. Ya ve que luego los diputados dicen que es la casa de todos y que pueden entrar a ver las sesiones. Bueno, pues cuando se viven momentos álgidos o ellos perciben que va a haber una situación complicada, pues optan por cerrar las puertas. Ayer lo hicieron y los que se identifican, los simpatizantes del sombrero, bueno, pues pretendieron entrar a Palacio Legislativo. Finalmente, después de unos momentos ahí complejos, intensos, y ante la advertencia de que habían mandado llamar ya a elementos policiales para resguardar el Palacio Legislativo, finalmente pudo entrar Grecia Quirós. Ahí el diputado Carlos Bautista Tafoya, también del sombrero, pues desde el interior logró quitar todo lo que estaba atrancando la puerta del Congreso del Estado, negoció y permitió que algunos representantes del Movimiento del Sombrero acompañaran a Grecia Quirós a la parte interior del recinto. Integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero intentaron abrir por la fuerza una de las puertas del Congreso de Michoacán, luego de que personal de seguridad del Palacio Legislativo decidió el ingreso, pese a que aseguraron su intención era entrar de manera pacífica para presenciar la discusión de la reforma electoral. El cierre provocó el descontento de alrededor de un centenar de personas vestidas de blanco y con sombrero, quienes comenzaron a empujar la puerta principal del recinto. Algunos manifestantes incluso subieron a ventanas para intentar encontrar otra ruta de acceso al Congreso, donde se analizaba una reforma que, de acuerdo con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, busca obstaculizar las candidaturas ciudadanas y frenar el movimiento que encabeza. La alcaldesa arribó acompañada de su equipo de seguridad y frente a los manifestantes lanzó consignas como ni un paso atrás. En entrevista acusó que el cierre del Congreso evidenció falta de apertura al diálogo y sostuvo que el movimiento no pretendía ingresar de manera violenta ni tomar la tribuna. Que venimos de una forma pacífica. Este movimiento, si algo lo caracteriza, es que no es un movimiento violento, es un movimiento que respeta las leyes, que respeta la soberanía, que respeta la libertad de expresión, y por lo cual también pedimos ese respeto de las autoridades, porque nosotros venimos de forma muy respetuosa, venimos a levantar la voz, venimos a exigir que esa reforma electoral los diputados hagan conciencia de lo que van a hacer, porque se dice muchas cosas de que México, Michoacán, es libre, es soberano, es democrático, y hoy los diputados, en su mayoría de Morena, nos están demostrando que el pueblo de Michoacán no tiene derecho de unirse, no tiene derecho de tener un solo propósito, no tienen derecho de que un movimiento pueda cobijar a otros ciudadanos para poder participar en las próximas elecciones.
Quirós García aseguró que la reforma tiene dedicatoria contra el movimiento del sombrero al considerar que busca limitar elementos que lo identifican como color, eslogan y símbolos. Señaló que aunque está a favor de puntos como anular las elecciones donde intervenga la delincuencia organizada o impedir candidaturas de deudores alimentarios, cuestionó que nos informe con claridad sobre los aspectos que dijo podrían afectar la participación independiente. La alcaldesa evitó hablar sobre una posible aspiración a la gubernatura y sostuvo que en este momento el tema es defender la soberanía y la democracia del Estado. Pues el hecho de que nos cierren las puertas, allá adentro ellos dicen que el Congreso del Estado es del pueblo de Michoacán y que cualquier persona puede entrar, hoy demuestran una vez más que no es así, que no están del lado del pueblo, que no están del lado de la ciudadanía. Nosotros por ningún motivo íbamos a ingresar de una forma violenta, ni a tomar la tribuna, ni mucho menos. Creo que tenemos todo el derecho de escuchar la sesión solemne. Sin embargo, pues nos demuestran que esta reforma está completamente llena de miedo. Víctor de la Cruz, alias El Saladita, regidor e integrante del movimiento, también acusó que la reforma busca impedir la participación ciudadana vinculada al sombrero. Aseguró que no se oponen a medidas contra la corrupción o contra perfiles ligados a delitos, pero reclamó que el proceso legislativo no haya sido suficientemente consultado con la ciudadanía. Hacia el movimiento independiente del sombrero, hacia nuestra líder Grecia Quirós y hacia todo el movimiento, claro que es una reforma que lo que busca es limitar la participación ciudadana. Sin embargo, vamos a luchar porque no vamos a permitir que pase esta reforma así nomás. Sobre el respaldo público expresado por el dirigente nacional Jorge Álvarez Maínez, Grecia Quirós agradeció las muestras de apoyo de distintos actores políticos, aunque el regidor precisó que MC no se suma como partido a la protesta, sino que diversos actores han manifestado respaldo a la alcaldesa y al movimiento. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Tras esta aprobación de la reforma al Código Electoral y a la Ley de Justicia con dedicatoria al movimiento del sombrero que pone en evidencia el pánico de Morena y aliados y partidos como el PAN y el PRD, la alcaldesa de Uruapan advirtió que analizará las acciones legales que va a implementar para tratar de echar abajo estas disposiciones. Ante medios de comunicación defendió también al legislador del sombrero Carlos Bautista Tafoya de las críticas que ayer le hicieron otros diputados porque le dijeron que no asiste a las sesiones, que fue convocado a analizar el tema de la reforma y que no se hizo presente. Carlos Bautista les dijo que solamente una vez lo habían invitado. En fin, tras este debate, Grecia Quirós lo defendió y precisó que siempre han excluido al movimiento del sombrero, a este diputado del trabajo legislativo. Mira, nosotros no necesitamos mencionar absolutamente a nadie, ni siquiera el nombre de Grecia Quirós ni de Carlos Manso. La gente ya está harta, la gente no entiende que ya están hasta la madre, en verdad, perdón por la palabra, pero de que hagan este tipo de acciones, que le den la espalda a los ciudadanos, es lo que acaban de demostrar el día de hoy, que hay intereses personales, que hay intereses de partidos y que quieren seguir gobernando para tener a Michoacán bajo sus propios intereses. Entonces no lo vamos a permitir, y no estoy hablando de un tema electoral, vuelvo a decirlo, no estoy hablando de una posición política ni pública, estoy hablando de una lucha social que se inició. Los tiempos, Grecia, y tendrán que acatar o no disposiciones, van a acatar esta reforma. Vamos a ver primero legalmente hasta dónde podemos agotar todo esto y posteriormente nosotros seguiremos trabajando con la gente. ¿Esto de noches a Tafoya te preocupa que realmente él no esté haciendo? Mira, ellos obviamente se le van a dejar ir a la yugular diciendo a él nunca lo invitan absolutamente a nada. Nunca lo invitan, nunca le llega una invitación, nunca hay una cordialidad con él. Jamás ha existido desde que él está aquí en este Congreso, que no quieran venir a manipular o a tratar de hacer ver que él no está pendiente de sus obligaciones como diputado local. Él está presente, él está constantemente preguntando, pero ¿qué le queda como único diputado independiente? Esto es lo que quieren, no tener oposición dentro del Congreso, porque saben que al final del día nosotros estamos denunciando, estamos alzando la voz y estamos demandando todo aquello que están haciendo mal ellos, y lo que quieren pues es eso, que todo sea cordial, que todo sea, porque es bajo sus propios intereses. Bueno, pues ya le platicaremos qué decisiones toma Grecia Quirós para defenderse de esta reforma que tiene toda la dedicatoria, no lo dude,
tiene toda la dedicatoria para contener, complicarle la elección al movimiento del sombrero. Nada más faltó que le pusieran ahí reforma electoral contra el movimiento del sombrero y Grecia Quirós. La verdad es que es ridículamente evidente lo que hicieron el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya y los partidos Morena, PT Verde Ecologista, se sumaron ahí el PAN y el PRD. Y por lo menos resulta inequitativo porque se quejan los diputados y argumentaban que los de estos partidos aterrados por el movimiento del sombrero argumentaban ayer que pues era darles ventaja si ellos se agrupaban en un solo concepto como el sombrero, en una agrupación que pudiera parecer un partido político, y que eso les daba ventaja si había independientes por todo el estado con este mismo movimiento o de este mismo movimiento, y eso les parecía que no debía ser y que les daba ventaja, como expuso en la tribuna la diputada que defendió esta causa. Nada más que los partidos políticos hacen lo mismo. El partido político hoy puede competir solo, puede generar sus alianzas totales, ir de manera totalmente conjunta en todos los distritos con otro partido o con otros partidos, o incluso pueden decidir ir solos para el estado, ir juntos en algunos municipios y ir juntos en otros distritos, y hacen unas mezcolanzas terribles. Eso sí lo pueden hacer ellos, eso no es inequitativo, eso sí se lo permiten ellos. Esa es, digamos, la doble cara, el doble discurso, la hipocresía de quienes hoy están en el poder. Lo que les conviene es bienvenido y ahí no le ven peros. Y ya el tema de si a usted le gusta o no el movimiento del sombrero, ese es otro boleto, ¿eh? Ya si usted piensa o no votar por Grecia Quirós, en dado caso de que sea la candidata, ese ya es otro asunto. Hoy lo que se aprecia en esta reforma es una dedicatoria para complicarle la contienda, la participación a los integrantes del movimiento del sombrero. Punto. Ese es el debate. Si hay una inequidad para que ellos se agrupen, ¿por qué no lo prohíben también para los partidos políticos? ¿Por qué no obligan a que los partidos políticos vayan solos a todas las contiendas y acabar con las alianzas? ¿Por qué no obligan a que vayan desapareciendo los partidos rémoras que solo logran sacar ventaja aliándose a los partidos que tienen mayor cantidad de seguidores? ¿Por qué no también le van poniendo trabas a los partidos políticos para que a lo mejor no haya tantos y haya opciones más consolidadas en este país, por citar una consecuencia de lo que podría ser? Ahí no se meten. Ahí los partidos políticos pueden hacer la mezcolanza que quieran, pero no los independientes, que ya de por sí tienen que cumplir una serie de requisitos bastante delicados, bastante complicados en muchos casos, y como decía Alfonso Martínez, y además tienen que hacerlo sin dinero. Ellos no tienen prerrogativas como sí las tienen los partidos políticos. Son de los elementos para el análisis, le digo, cada quien decidirá si es o no buena la candidatura de Grecia Quirós o algunos otros independientes que levanten la mano en el 27, ese es otro asunto. Por lo pronto, hoy los diputados que llegan ahí por los partidos políticos le han complicado la contienda a los del sombrero. El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, dice que Acción Nacional ve bien la reforma electoral que se discutía ayer en el recinto legislativo. Ayer la entrevista con Carlos Quintana fue antes de que finalmente estuviera aprobada la reforma, y señalaba que incorporar temas que antes no estaban previstos en la legislación, como la posibilidad de anular casillas o incluso un proceso electoral cuando exista intervención de la delincuencia organizada, lo ve bien. Al ser cuestionado sobre las inconformidades del movimiento del sombrero y de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, Martínez Quintana sostuvo que el PAN está a favor de la participación ciudadana, tanto por la vía independiente como a través de los partidos políticos, pero consideró necesario
que todas las figuras se regulen bajo reglas claras. Esto es lo que dijo Carlos Quintana. Como en los términos que está. Tal cual. A ver, no es mala, no se le prohíbe a ningún ciudadano participar. O sea, si yo viera, te ponen candados para participar, sería muy grave. Pero yo les pregunto, ¿hay algún candado para que pueda participar algún ciudadano? No hay ningún candado. Lo que son reglas. Y creo que las reglas, pues las tenemos que cumplir todas y todos. Seguiremos dialogando y seguiremos debatiendo al interior, pero regreso al tema de Salvador López Ordóñez. Por supuesto, tengo un gran aprecio por él, pero él dejó de ser militante de Acción Nacional desde hace más de 10 años. Como ya le adelantaba el presidente municipal de Morelia y quien pues hoy se ve como el candidato de el PAN a la gubernatura, Alfonso Martínez Alcázar, consideró injustas algunas de las disposiciones que se incluyen en el Código Electoral del Estado al advertir que van a limitar la participación de los candidatos independientes. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, pidió al Congreso de Michoacán reservar los artículos de la reforma electoral que limita la participación de los candidatos independientes, al considerar que algunas disposiciones son injustas y atentan contra la participación ciudadana. En entrevista, el alcalde moreliano señaló que, aunque podría existir consenso en gran parte de la iniciativa, los puntos relacionados con los aspirantes sin partido deberían discutirse nuevamente en lo particular. Pues deberían de reservar esos artículos para poderlos mejorar. Lo que pueden hacer, si hay un consenso en la mayoría de la reforma, lo que se hace es, se vota en lo general y en lo particular se reservan algunos artículos para poderlos rediscutir. Martínez Alcázar criticó que la propuesta busque restringir las actividades de organización y proselitismo de los candidatos independientes, al considerar que se trata de una medida que favorece a los partidos políticos y limita la libertad ciudadana. Los partidos políticos son un medio. El fin es llegar al poder para gobernar en favor de ciudadanos y no de los mismos partidos políticos. Y lo que a mí me preocupa de la reforma electoral son algunas cosas que se me hacen injustas. Una, que tengan prohibido juntarse o asociarse para recorrer las calles o hacer eventos. El alcalde también acusó que detrás de estas disposiciones existe el interés de los partidos por mantener el control político y conservar sus privilegios. Al contrario, se les debería otorgar a los candidatos independientes mayor financiamiento económico similar al que se le otorga a un partido político. Le tienen miedo a perder sus prerrogativas. Es más, debería de ponerse el que los candidatos independientes también cuenten con financiamiento, porque es injusto. Los partidos políticos tienen prerrogativas todo el año, los independientes no. Sobre si esta postura contradice la visión del PAN, Martínez Alcázar aseguró que el partido dio apertura a los perfiles ciudadanos, lo que es un paso para la construcción del bien común y con lo cual el alcalde coincide. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la posición de Alfonso Martínez, totalmente opuesta a lo que evidentemente hicieron los diputados del PAN, este partido que lo respalda. Veremos si hay consecuencias. Alfonso Martínez parece estar coincidiendo con la tesis de Grecia Quirós y considera también que hay una dedicatoria en esta ley, como usted lo escuchó, para complicarle la vida a los independientes. Y aunque la discusión de la reforma electoral se limitó a las candidaturas independientes, el documento incluye otros temas
que resultan también importantes, como la nulidad de una casilla por injerencia del crimen organizado y la obligación de aspirantes a candidatos a presentar la carta de no antecedentes penales, así como la de no sanción por hechos de corrupción. De acuerdo a la modificación, procederá la nulidad de la casilla cuando se acrediten actos de violencia dirigidas a condicionar, inhibir o alterar la libre emisión del sufragio, la participación ciudadana, la integración, instalación o funcionamiento de la casilla o el desarrollo de la jornada electoral, así como los resultados de la misma, afectando de manera sustancial los principios de libertad, autenticidad y efectividad del sufragio ejercida por personas u organizaciones vinculadas a actividades criminales o de la delincuencia organizada. Se establece el derecho de las personas postradas, así como sus cuidadores, para ejercer su voto de conformidad con los procedimientos establecidos por el INE. Se puntualizó que las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tienen derecho a emitir su voto en las elecciones para la gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos, cargos al Poder Judicial del Estado, así como a consultas populares y en todos los demás procesos de participación ciudadana previstos en la ley. Los candidatos a la presidencia municipal que no ganen la contienda van a encabezar la lista de los regidores plurinominales. Se corrigió la redacción en los artículos que establecen que no podrán ser candidatos las personas que hayan sido condenadas o sancionadas mediante resolución o sentencia firme por violencia contra las mujeres, niñas o los adolescentes, niñas, niños o adolescentes, en cualquiera de sus tipos y modalidades, violencia familiar, violencia vicaria y violencia política contra las mujeres en razón de género, en el ámbito privado o público, quien se encuentre vigente en algún padrón o registro de personas sancionadas por violencia, tampoco por delitos dolosos, por ser declarada persona deudora alimentaria en términos de la normatividad aplicable, incluida su inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto ya estaba en la ley, le hicieron alguna modificación ahí para tratar de hacerla más clara, pero esto ya estaba penalizado y se generaron ahí algunas adecuaciones en la redacción, pero todo esto que le acabo de leer, pues ya estaba, ya exigía, que era algo también de lo que presumía el gobierno de Alfredo Ramírez, pero como una gran conquista, pero eso ya estaba vigente y solamente lo modificaron ahí en la redacción. Se suprime lo relativo a la reelección, pero conforme a los transitorios, esta reforma aplicará hasta el proceso local 2029-2030. Se incorpora la obligación de presentar la declaración 8 de 8 que pretende evitar que haya candidatos violentadores contra las mujeres. Aquí algunos otros elementos que quedaron pues en esta reforma, con dedicatoria especial al movimiento del sombrero. Ayer también, por votación unánime y sin decisión alguna, diputados locales aprobaron diversas reformas que homologan la Constitución local con las disposiciones federales en materia de ejercicio presupuestal, austeridad e integración de los ayuntamientos. El documento establece que los recursos para el Congreso del Estado se van a limitar al equivalente al 0.7% del presupuesto total que ejerce el Estado. También señala que las remuneraciones de consejeros, magistrados electorales y el resto de funcionarios estatales no podrá exceder el salario que tiene la Presidente de México y el gobernador de Michoacán. También prohíbe el pago de percepciones, compensaciones o gratificaciones extraordinarias con lo que puedan suplir lo que se les pueda quitar a ese salario excesivo. Armoniza todo lo que significa la reforma planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver con acotar el tope presupuestal del Congreso del Estado al 0.70, tiene que ver con incorporar la igualdad sustantiva y la paridad de género en todos los órganos
del Congreso del Estado, que eso nos parece de lo más relevante. También en acotar el salario, que no puede ser superior al establecido en el límite del 127 constitucional. La reforma constitucional homologa totalmente la reforma federal. En otros asuntos, pero también del Congreso, se entregó ayer la condecoración al mérito docente 2026 al proyecto CENDI Michoacán, que recibió su coordinadora María Auxilio Flores García por la labor que realiza en los 11 planteles que hay en la ciudad en favor de niñas y niños de 45 días de nacidos hasta 5 años con 11 meses. Flores García recordó que cuando decidieron emprender la iniciativa de fundar los CENDIs en Michoacán, lo hicieron con plena conciencia de la encomienda que estaban asumiendo en favor de las niñas y los niños. El modelo educativo CENDI, desde sus orígenes, que datan de 36 años en el estado de Nuevo León, actualmente tiene presencia en 15 estados del país y se ha convertido en un gran referente mundial que ha ganado a la fecha 45 premios a la calidad educativa a nivel estatal, nacional e internacional. Dada la importancia de reconocer a la salud, la nutrición y las habilidades e inteligencias múltiples como bases para lograr una sociedad próspera. Bueno, pues ahí esta condecoración. Actualmente vale señalar que estos CENDIs pues están distribuidos en 8 municipios del estado. Son 11 los centros educativos que están en Apatzingán, Jacona, La Piedad, Morelia, Los Reyes, Uruapan, Zacapu y Zamora. Ayer también, tras renunciar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías pues aseguró que buscará generar un piso parejo en la contienda interna que se disputa ya en Morena, para evitar ser considerada una candidata oficial respaldada por el gobierno del estado. Pues eso ya no se lo va a quitar. Todo mundo sabemos que ella es la candidata de Alfredo Ramírez. Fue más que evidente el impulso del matraquero gobernador que tiene Michoacán. Fue más que evidente toda la propaganda que se ha hecho desde el gobierno del estado en favor de Gladys Butanda. Pero ella dice que se va a quitar esa idea de que es la candidata oficial del gobierno de Alfredo Ramírez. ¿Usted cree que se va a poder quitar eso Gladys Butanda? La exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en Michoacán, Gladys Butanda Macías, aseguró que su separación del cargo busca dar piso parejo en el proceso interno de Morena y evitar que su aspiración sea vista como una candidatura oficial respaldada desde el gobierno estatal. Cuestionada sobre la percepción de una posible cargada a su favor, Macías afirmó que dejar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad le permitirá recorrer el estado de tiempo completo y acercarse directamente a la ciudadanía, más allá de los apoyos que algunos liderazgos o compañeros le hayan expresado. Pues yo creo que esa referencia que haces del apoyo o respaldo hacia mi persona, precisamente la separación del cargo me va a ayudar a poderme acercar aún más a la ciudadanía. Lo hemos venido haciendo fines de semana, ahora lo vamos a hacer de tiempo completo y lo que queremos es el respaldo popular, independientemente de que haya compañeros que me apoyen y que me hayan mostrado su respaldo. Vamos por el respaldo de la gente, que es el que realmente nos interesa. Yo creo que las compañeras son muy valiosas. En el caso también de la presidenta Grecia, hemos tenido una relación muy cordial. Hemos dado acompañamiento a proyectos desde que ella era presidenta del DIF y ahora como presidenta municipal. Y la realidad es que nuestra carrera en este proceso interno nunca será de contraste, siempre será por abonar y mostrar unidad y mostrar humildad en estos recorridos y que necesitamos de todas y de todos. La exfuncionaria reconoció que haber formado parte del gobierno estatal y haber encabezado obras relevantes de infraestructura podría generar lecturas políticas sobre su perfil, por lo que defendió su renuncia como una forma de marcar distancia institucional y asumir una ruta interna desde otra trinchera. Yo creo que el haber estado dentro del gobierno y haber realizado las principales obras de infraestructura pues nos puede dar cierto sesgo, por eso mi separación del cargo. Y por eso la seguridad con la que vamos a recorrer el estado, porque sabemos que no es suficiente el apoyo de unos cuantos, es necesario
que llevemos este proyecto a la ciudadanía. Yo estoy segura que en el camino vamos a encontrar no solamente que la militancia de Morena nos respalde, sino también aquellos que no están aún decididos sobre qué proyecto apoyar, que lo van a hacer porque nuestro proyecto es que crezca Michoacán y que lo hemos venido haciendo en 4 años y medio, y ahora vamos a demostrar desde otra trinchera que llevar el mensaje de nuestro movimiento es tarea de tiempo completo y que lo vamos a hacer con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Butanda Macías sostuvo que su participación en el proceso de Morena no será de confrontación con otros perfiles, incluida la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, con quien dijo mantener una relación cordial. Afirmó que su ruta será de unidad, suma de liderazgos y construcción con la militancia y la ciudadanía. En torno a las obras que deja en marcha, informó que el teleférico de Morelia registra un avance del 70%, mientras que el Morebús se encuentra en la etapa de proyecto ejecutivo y trabajos preliminares para la construcción del carril confinado, con permisos federales ya obtenidos y trámites municipales en proceso. La exsecretaria descartó que su salida implique declinar más adelante a favor de otro perfil y afirmó que se mantendrá en la ruta hasta el final del proceso. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Mientras tanto, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, rechazó confirmar si va a dejar el cargo para también participar de este proceso interno de Morena. Ella también ha levantado la mano, se ha dicho lista para buscar ser la candidata de Morena al gobierno de Michoacán, pero señaló que en tanto no haya una convocatoria que diga claro cómo deben de comportarse, qué deben hacer los que aspiren a ser los candidatos, bueno, pues ella va a seguir enfocada, dijo, en su trabajo que tiene ahora al frente de la Secretaría de Educación. No, los tiempos corresponden a lo que dice la convocatoria, que será publicada el día 22, como todas y todos sabemos. ¿Para cuándo estaría dando esa reunión? Pues, en lo particular, yo solo podría opinar que hoy es muy importante para nosotros seguir enfocados en el momento tan importante de la Secretaría de Educación, que es el 4º ciclo escolar completo, y los tiempos de la administración pública son muy claros, sobre todo en educación. ¿Usted se mantiene hasta el cierre del ciclo entonces? Bueno, yo esperaré la convocatoria y hoy con todo el enfoque atender al magisterio. Como ustedes saben, ayer el gobierno federal instaló mesa nacional. Yo voy a la tripartita a partir de mañana, ya estoy con el secretario Mario Delgado y pues con toda claridad y todo respeto a nuestro momento que se va a dar el 22 de junio. Bueno, pues así la disputa al interior de Morena. Gladys Butanda, pues regularmente le va mal en las encuestas que se han dado a conocer, las que difunden pues prácticamente todos los que están ahí en la disputa de Morena. Solo le va bien en las que manda a hacer Gladys Butanda, en las demás pues le va mal. Las mejor posicionadas de las mujeres son Fabiola Alaniz y Gabriela Molina, pero muy lejos, habrá que decirlo también, muy lejos de Carlos Torres Piña y Raúl Morón, que suelen ser los que se disputan el primer lugar de esas encuestas. Ya luego se mete uno a ver los negativos y al que le va muy mal en temas de negativos es a Raúl Morón, es el peor de todos, es el más castigado, y ahí las mujeres, por ejemplo, en el tema de negativos les va mejor, pero en el conocimiento y en la decisión de votar por ellas les va muy mal contra Raúl Morón y Carlos Torres Piña. Veremos qué decide el dedo de Morena, el dedo que hoy le toque definir. Vamos a ver si es Claudia Sheinbaum o sigue siendo López Obrador o esta dirigencia que tiene hoy Morena, o participan un poco todos ellos. Pero si usted los escucha, pues todos lo que hacen es estar de queda bien con Claudia Sheinbaum, todos lo que hacen es lambisconear a Claudia Sheinbaum. Pareciera que depende de eso su candidatura y no de las encuestas. ¿Usted cómo lo ve? En otros asuntos, la profesora de la licenciatura en Traducción, Interpretación y Docencia de Idiomas en la Universidad Vasco de Quiroga, Citlali Suárez, afirmó que esta actividad no se enfoca únicamente en vocabulario, lingüística o reglas gramaticales, sino que aplica a la comprensión de otras culturas.
Traducción, interpretación y docencia de idiomas, UBAC. La enseñanza de idiomas es una labor indispensable para la formación académica y profesional. A través de la docencia, los especialistas en lenguas acompañan a los estudiantes en su aprendizaje para comunicarse en contextos internacionales, señaló Citlali Suárez, profesora de la licenciatura en Traducción, Interpretación y Docencia de Idiomas de la UBAC. La docencia de idiomas no únicamente se enfoca en las cuestiones de vocabulario o de conocer cuestiones de lingüística o de reglas gramaticales. También implica una situación cultural. ¿Qué es esto? Es la comprensión de otras culturas. Y dentro de esto, también su forma de pensar, la cuestión social y todo lo que conlleva de esta manera. El impacto social, digamos, sería también poder emprender o enseñar estas mismas reglas gramaticales, también vocabulario, pero también esta parte cultural a las demás personas para que también conozcan toda la cuestión de idiomas. La docencia de idiomas combina el aprendizaje lingüístico con el conocimiento cultural. Este proceso favorece la interacción entre personas de diferentes contextos y fomenta el respeto por la diversidad. La enseñanza de idiomas lo que hace es que promueve el respeto intercultural, pero también permite el diálogo de sociedades. Esto permite también que se construyan puentes de comunicación entre cada persona y esto facilita muchísimo la comprensión de otras cuestiones culturales también. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Estamos de regreso y no nos resta más que agradecerle a usted el favor de su atención. Le ofrezco una disculpa, ya no alcancé a leer sus mensajes, hay varios, muy buenos por cierto. Si me permite, espero yo que mañana estemos un poco más tranquilos de información y de ser así, mañana los retomamos, tanto los que nos llegaron hoy como los que puedan sumarse mañana. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos y hacérnoslos llegar. Mañana, por favor,
téngame paciencia, mañana los retomamos. Con esto nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves, disfrútelo y por acá nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.